Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título el Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula Gracia y paz a vosotros. Tema muy interesante. Ya hemos visto y ya hemos ido desarrollando este asunto. Es muy interesante el ver cómo Dios se ha manifestado con esa gracia y esa paz que nos da. Muy bien. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos a recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito allá en 2 Corintios, capítulo 1. Y allí vamos a leer el verso número 2. Y leemos así. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Con este pensamiento quiero invitarte para que tengamos una oración y pedir a Dios que nos ayude a entender las cosas que hemos de estudiar. Acompáñame. Padre eterno que esté en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos en esta mañana agradecer por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude y según su misericordia pueda enseñarnos las cosas que hemos de saber para este día. Quede con nosotros y con aquellos que nos siguen también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Gracia Santificadora. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo puede un creyente vencer el pecado? Que es un asunto muy interesante. Se supone que nosotros somos creyentes. Y si somos creyentes, ¿cómo podemos hacer para vencer un pecado? No los pecados, sino uno apenas. Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir para ello a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que está escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 6. Y allí vamos a leer los versos 1, 2 y luego el verso 14. Y dice de esta manera: 1, 2 y después el 14. ¿Qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia dice que cuando nosotros nos encontramos bajo la gracia, no podemos perseverar en el pecado. Esto es, no podemos continuar pecando. Si continuamos pecando, entonces no estamos bajo la gracia. Muy bien, vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo vencer al pecado? Muy bien, si ya hemos muerto al pecado, ¿podemos vivir en el pecado una vez más? No, por supuesto que no. Ahora vamos a tratar de entender esto. ¿Cómo vencer el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Cómo el creyente puede vencer un pecado si hemos muerto a él y estamos bajo la gracia? Vamos a entender esto, pero lo vamos a hacer a través del Espíritu, profecía. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. La expiación de Cristo se encuentra en comentario bíblico, tomo 6, en la página 1074 y 1075. Y nos dice así: la expiación de Cristo no es simplemente una forma capaz de hacer que sean perdonados nuestros pecados, es un remedio divino para la curación de las transgresiones y la restauración de la salud espiritual. Es el medio ordenado por el cielo, por el cual la justicia de Cristo puede estar no solo sobre nosotros, sino en nuestros corazones y caracteres. Esto es, cuando Cristo nos perdona, cuando Él hace expiación por nuestro pecado, no apenas nos perdona, pero nos limpia del mal, nos cura del mal. Esto es, no seguimos transgrediendo, no seguimos haciendo las cosas que no debemos hacer. ¿Nos damos cuenta?
Esta es la forma en cómo Dios nos perdona, pero todavía hay más. Vamos a tratar de entender un poco más. Vamos a ver qué más nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Mire cómo está escrito. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino, nuestro ayudador todopoderoso. Hemos sido comprados por un precio que es imposible de calcular. ¿Quién puede medir la bondad y misericordia del amor redentor? Esto es, a veces nos encontramos en situaciones donde cometemos un pecado una y otra vez, reincidimos, muy bien, pero no necesitamos reincidir, no necesitamos estar esclavizados por aquel mal acto, aquel pecado que nos esclaviza, pues Jesús ya nos libertó. Él ya pagó para que tú no vivas de la misma manera, para que yo no siga cometiendo el mismo mal. ¿Te das cuenta? Él no apenas nos perdona, pero Él nos redime, nos libera del pecado. Ahora vamos a tratar de entender un poco más y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Los que han recibido la señal mediante el bautismo, presten atención a las palabras de 2 Corintios 6, 14 al 18, recordando que el Señor ha colocado sobre ellos su firma para declarar que son sus hijos e hijas. Esto es, ya somos hijos del Señor, ya somos hijos de Dios, ya no necesitamos más servir a Satanás, ni obedecer sus insinuaciones, ni caer en pecado, porque Dios nos ha perdonado. ¿Estamos entendiendo cómo se vence el pecado? Muy bien. No necesitamos perseverar el pecado para que Dios manifieste más gracia y más salvación para nosotros. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en la relación del pacto con Dios. Muy bien, esto es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos reciben. Y si tenemos estos poderes del cielo a nuestro favor, no tendremos por qué ser vencidos por el pecado. Muy bien, el pecado ya no va a reinar en nosotros. Ahora vamos a ver qué más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Ellos están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Esos candidatos han entrado en la familia de Dios y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, cuando te bautizas, cuando me bauticé, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos nos reciben. Y ahora nos otorgan el poder para no ser más vencidos por el pecado. Por eso que dice, perseveraremos en el pecado, habiendo muerto a él. No, en ninguna manera. ¿Nos damos cuenta? No hay razón para seguir pecando. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo podemos estar seguros de la victoria en nuestra vida espiritual? Muchas veces algunos podemos estar teniendo dificultades con algún pecado, alguna mala acción. Pero ¿cómo podemos tener la seguridad que vamos a tener la victoria sobre esas cosas en nuestra vida espiritual? Vamos a tratar de ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito allí y vamos a lo que está escrito en 2 Corintios, capítulo 12. Y allí vamos a leer el verso número 9. Y me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Cuando nosotros sentimos que somos fuertes, cuando sentimos que tenemos algo, que somos algo, entonces somos débiles. Pero cuando somos débiles realmente, la gracia de Jesús se manifiesta y se perfecciona en nosotros. Muy bien. Que nos es prometido, que se nos otorga. Pues eso, la gracia de Jesús en nuestras vidas.
Muy bien, pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable un poco más y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. En la maravillosa gracia en la página 265 nos dice así. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. Entonces, sin la gracia nosotros no podemos cambiar nuestras vidas. Cuando nosotros obtenemos la gracia de parte de Jesús, entonces nosotros vemos el pecado mal y somos perdonados y entonces aborrecemos el pecado y finalmente es expulsado de nuestras vidas. Si estás lidiando con alguna situación difícil en tu vida, si hay algún pecado que está allí todavía, pídele a Dios que te otorgue su gracia. Cuando tenga la gracia, entonces vas a aborrecer ese pecado. Así que finalmente es expulsado de tu vida. ¿Te das cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5 en la página 186, nos explica de esta manera. Necesitamos confiar en Jesús diariamente, a cada hora. Nos ha prometido que según sea el día, será nuestra fuerza. Por su gracia podremos soportar todas las cargas del momento presente y cumplir sus deberes. Esto es, cada día tiene diferentes cosas que tú haces, diferentes problemas que vas a afrontar, diferentes tentaciones que te van a asediar, pero cada día Dios te promete su gracia para cumplir tu deber y para ser salvado también ese día. Así que vamos a pedir por la gracia, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por sus bendiciones, su misericordia manifestada hacia nosotros y queremos pedir que nos ayude para que podamos entender estas cosas, que podamos nosotros vivir por gracia y que esa gracia nos baste para poder vencer las tentaciones, las dificultades que nos asedian cada día. Permite que podamos ser no apenas perdonados, pero totalmente regenerados de acuerdo a su voluntad. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha. Ayúdenos en todo, denos su buen espíritu y sobre todo denos su gracia santificadora en nuestras vidas para el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.